bienvenidos sean cada uno de ustedes al podcast Confrontados. Hoy tenemos una nueva temporada por un nuevo año y hoy veremos un tema que se titula ¿Cómo conocer la voluntad de Dios? Empezamos un nuevo año y creo que muchos de nosotros nos hemos hecho la pregunta como, bueno, ¿qué querrá Dios para mi vida en este nuevo año? ¿Qué es lo que tengo que hacer en este año para poder conocer la voluntad de Dios? Y vienen a nuestra mente este tipo de cosas, al menos a nosotros los cristianos. ¿Por qué? Porque viene a haber un tiempo de muchas decisiones. Como es un cambio de año para todos, empezamos a tener cosas muy, muy importantes, las cuales debemos tomar acciones inmediatas, como por ejemplo tomar una nueva carrera, dar el siguiente paso en una relación de pareja, el apuntar a un matrimonio, el qué voy a hacer durante mis próximos años de vida, los proyectos personales que yo pueda tener. Y a veces tenemos ese deseo de que todas esas cosas salgan bien, pero para los cristianos anhelamos que las cosas sean conforme a la voluntad de Dios, independientemente de los resultados. Bueno, seamos honestos, muchos de nosotros queremos ese resultado inmediato, ese resultado positivo que como lo hemos planeado lo queremos ver, y para eso muchas veces estamos en oración y le decimos, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, yo quiero aquí, yo quiero allá y quiero por favor que me muestres si esto es tu voluntad. Y es interesante porque a veces mistificamos demasiado esto de la voluntad de Dios. Recuerdo una frase de John Piper que decía, si quieres escuchar la voz de Dios, lee tu Biblia en voz alta. Y suena hasta muy chistoso, pero es algo muy cierto. ¿Por qué? Porque a veces tendemos a creer que necesitamos escuchar la voz audiblemente o que un ángel baje del cielo y nos diga, hijo mío, esto es lo que te manda decir el Señor. Tendemos a hacerlo de una manera bastante eh, mística. Queremos resultados que nos muestren algo que digamos claramente allí es la voluntad de Dios. Pero si somos honestos, la frase que yo les comentaba de John Piper nos hace pensar que en ocasiones conocemos cuál es la voluntad de Dios, pero sin embargo no lo hacemos. ¿Cómo es así? Te preguntarás. Sí, ocurre porque tenemos la voluntad de Dios al alcance de un libro llamado la Biblia. Lo tienes en tu celular, lo tienes en formato físico. Entonces, allí está la voluntad de Dios. Pero tristemente a veces hacemos cosas que en última instancia resultan siendo algo que tiende a ser algo para probar a Dios, para decir, bueno, Dios, yo quiero esto y si es tu voluntad va a pasar esto. Y hay ciertas cosas que quiero hablar en este podcast acerca de lo que estamos haciendo para supuestamente hacer la voluntad de Dios y conocer la voluntad de Dios. Unas cosas que podemos tomar en cuenta es, por ejemplo, las señales. No sé si alguien de los que me está escuchando puede, pues, sentirse identificado conmigo y decir, sí, que sí es de Dios y quiero, por ejemplo, que esta chica me haga caso, me va a decir que sí. O, por ejemplo, si es la voluntad de Dios, eh, yo quiero emprender un proyecto para ayudar a los demás, pero si es de Dios, me va a venir la provisión por sí sola. A veces queremos señales y muchas veces hasta demasiado exageradas. Por ejemplo, sí, es que si yo quiero, por ejemplo, decirle a alguien, yo sé que esa persona necesita de Dios. ¿Y cómo? Ni idea, pero necesita de Dios. Todos necesitamos de Dios. Pero necesito una señal para saber cómo poder hablarle. Ya sé. Si de repente pasa enfrente mío, yo le voy a hablar de Dios. Y ponemos señales. La tendencia del ser humano a la incredulidad es Dios, dame una señal. Cuando realmente se nos olvida que la voluntad de Dios está presente en todas las cosas. Y ocurre mucho de que nos familiarizamos demasiado con la gente en el Antiguo Testamento y decimos, bueno, si a ellos les pasó, yo sé que Dios me va a hablar así. Y tiende a ser algo
que muchas veces nos resulta siendo completamente lo opuesto a lo que dijimos que era una señal. ¿Por qué? Porque la palabra es clara cuando dice que nosotros pedimos, pero pedimos mal. Y no ocurre por el hecho de que no queramos que algo bueno pase. Al contrario, lo bueno que pasa muchas veces para nosotros es simplemente el fruto de pensar en nuestras concupiscencias. Simplemente queremos una señal que respalde quizá una mala decisión incluso. Podemos ver el caso de la gente que va de una u otra forma hacia el norte del país, que va hacia los Estados Unidos de manera ilegal. Y dicen, no, si es de Dios, el coyote me va a pasar. Tendemos a hacer este tipo de cosas y olvidamos por completo que no es así, no es de esa forma. Pedimos señales, pero muchas veces esas señales tienden a ser algo que nos afecta porque creemos mm, ciegamente en que esas cosas es que Dios nos está respaldando y muchas de esas veces Dios nos va a decir que no y muchas veces Dios va a permitir las cosas, pero te va a hacer que puedas entrar en un proceso para que entiendas que lo que tú quieres realmente no es lo que Él quiere. Y sé que suena un poco fuerte, pero es algo que debemos analizar muy bien. Otra cosa que nosotros usamos para conocer la voluntad de Dios es usar versículos. Pero no me refiero a leer la Biblia como debería de ser, sino tomar versículos de una forma aleatoria y hacer la bibliomancia. Bueno, voy a abrir la Biblia y si es de Dios, lo que yo quiero hacer, aquí me lo va a decir que sí lo voy a hacer, como si estuviésemos jugando a la ruleta rusa bíblica. Entonces, estamos jugando decisiones importantes que respalden de una manera bastante indiscreta y bastante imprudente nuestra falta de sabiduría a la hora de tomar decisiones. Nunca falta el típico intenso o la típica intensa que dice, es que Dios me reveló que tú eras mi esposa porque leí un salmo y cabal, ahí decía, bienaventurado el varón que no anduvo en silla de escarnecedores y yo veo que tú eres esa voluntad. Y muchas veces parecerá muy gracioso, pero en ocasiones incluso esto tiende a ser algo que nos impide de cierta manera hacer la voluntad de Dios porque queremos respaldar la nuestra de una u otra forma. ¿Qué es lo que ocurre en este punto? En que realmente usamos la Biblia y usamos los versículos como pretextos, como mencionábamos en los capítulos anteriores. Los tendemos a usar de pretexto para usar un versículo que fue usado para darle gloria a Dios, para darnos una enseñanza. Lo utilizamos para hacer nuestra voluntad. Para decir, sí, en la Biblia está, mira, brother, ahí tiene que estar y pues yo voy a hacer esto y tomar esta decisión. Y es algo muy triste, porque en lugar de que de que la palabra de Dios sea nuestra guía, queremos ser nuestros propios guías y usar la palabra para que respalde nuestro caminar bueno, aparentemente. Otra cosa que caemos es en las pruebas. Usamos a veces frases como, es que si es de Dios, em, no voy a tener necesidad de salir a buscar trabajo. Si es de Dios, esta chica me va a decir que sí al instante. Y a veces creemos que el hecho de que Dios nos facilite o nos impida algo de cierta manera, lo hacemos ver como, claro, esa es la voluntad de Dios, porque lo que es de Dios te da paz, lo que es de Dios es fácil. Pero lastimosamente, muchas veces tiende a ser algo que no es tan sencillo. ¿Por qué? Porque en ocasiones van a haber oposiciones. Incluso la palabra es clara cuando dice bienaventurados, cuando pasan por diversas pruebas. Eso quiere decir de que cuando quieres hacer la voluntad de Dios habrán pruebas.
Pero claro, es más fácil venir y que nosotros digamos cosas como, bueno, nah, si es la voluntad de Dios, no voy a complicarme tanto la existencia y solito va a venir la oportunidad. Cuando tiende a ser algo bastante peligroso. ¿Por qué? Porque esas pruebas nos permiten que las intenciones de nuestro corazón se purifiquen, que podamos realmente comprobar si estamos dando los frutos dignos de arrepentimiento día con día en nuestra vida cristiana. Y además, también nos hace darnos cuenta de nuestra fidelidad hacia el Evangelio. ¿Por qué? Porque a veces solo queremos hacer nuestros caprichos y no nos ponemos a pensar, ¿será la voluntad de Dios? Creo que hay muchas cosas que podemos platicar acerca de cómo conocer la voluntad de Dios, pero ahora vienen algunas interrogantes que deberíamos de hacernos. ¿Será que lo que hacemos lo hacemos verdaderamente porque queremos conocer la voluntad de Dios o solamente queremos hacer las cosas y decirle a Dios, Dios, por favor, échame la mano en esto, a pesar de que sabemos de que muchas de las cosas que queremos hacer no están bien? Otra cuestión, ¿hacemos las cosas porque verdaderamente queremos glorificar a Dios o solo queremos usarlo a Él como nuestro abogado defensor a la hora de hacer las cosas? Creo que es una cosa que debemos pensar y tomar muy en cuenta. ¿Por qué? Porque muchas veces vemos la voluntad de Dios como un listado de predicciones, así como el horóscopo o el tarot, y lo utilizamos de esa forma, creyendo que eso nos va a decir el camino correcto. Cuando vuelvo a la frase que decía John Piper, si queremos escuchar la voz de Dios, leamos la Biblia en voz alta. Él lo decía de una manera un poco hasta cómica, pero es cierto. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos muestra el camino a Él, nos permite conocer su corazón y su voluntad. Entonces, podemos ver cosas tan explícitas en la Biblia, las cuales creo que hasta cierto punto está por demás preguntarlas a la hora de tomar una decisión. Cosas como, sed santos porque yo soy santo, haced morir lo terrenal, toma tu cruz y sígueme. No te afanes por el día de mañana, basta cada día su propio mal. Sed santos como yo soy santo. Lo vuelvo a repetir, pero creo que es algo que deberíamos de recordar. Incluso también en el Nuevo Testamento lo menciona Pablo, la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de la fornicación. Cosas como también no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, y ama al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Creo que al conocer un poco la escritura, al conocer un poco la palabra de Dios, podemos darnos cuenta que en muchas ocasiones solo estamos queriendo vernos espirituales a la hora de tomar decisiones, pero al final nosotros sabemos que estamos pidiendo la voluntad de Dios porque no nos hemos tomado el tiempo para estar con Dios. Creo que es una muy buena pregunta que deberías responderte. Y si este es tu caso para este año 2021, deberías de evaluar tus intenciones. Y si realmente eres un cristiano nacido de nuevo, buscar a Dios en cuanto tengas tiempo. La voluntad de Dios. En teología hay dos términos para mencionar la voluntad de Dios: la voluntad revelada y la voluntad secreta. La voluntad revelada no es nada más ni nada menos que esa voluntad que ya puedes leer. Tienes tu Biblia, la puedes leer y ahí se puede ver claramente cada una de las cosas que tú necesitas para poder vivir en la voluntad de Dios. Muchas de esas cosas, como las que te acabo de leer. Y la voluntad secreta es aquello que vendrá. Es aquellas cosas del porvenir. Cosas que no se nos fueron reveladas a nosotros. Y tú dirás, no, pero ¿y si los profetas y que no sé qué? Sí, es cierto, pero fue un momento muy puntual.
Dios nos manda, y esto es lo hermoso del Evangelio, Dios nos manda a caminar por fe. Es allí donde nuestra fe es probada. En medio de esas decisiones que debemos tomar y pedir la voluntad de Dios, es ahí donde nuestra fe es probada. Podemos ver de qué está hecha nuestra fe, cómo es que nos estamos nosotros dirigiendo y conduciendo en la vida. ¿Por qué? Porque todo el mundo quisiera conocer el futuro. Creo que sería mentirles si yo les dijera también de que no me gustaría conocer el futuro, pero realmente debemos pensar en que en ocasiones estamos tan afanados a lo que es el futuro y olvidamos el presente. Nos damos cuenta que le ponemos tanto énfasis a quiero saber qué va a pasar ahorita, quiero saber esto, quiero saber lo otro, pero pocas veces nos sentamos y nos detenemos a ver nuestro presente y decir, ¿estoy agradando a Dios con lo que estoy haciendo ahorita? ¿Estoy dando los frutos que debo dar, que dice su palabra? Creo que son cosas que nos retan y nos confrontan y nos hace darnos cuenta que al final no podemos ayudar a que la voluntad secreta de Dios se cumpla, porque la palabra es clara y una buena forma de entender la voluntad de Dios es ese pasaje donde dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Creo que es algo que nos debe de poner a pensar. Ahora te lanzo una pregunta. ¿Tú crees verdaderamente que puedes cambiar algo si conocieras qué va a pasar mañana? ¿Tú crees que cambiaría? A manera personal te digo que puedes creer que sí, pero si tu corazón está en conocer al futuro y no a Dios, estás idolatrando a tu futuro. Y créeme, eso es algo muy normal porque muchos batallan contra la ansiedad y muchos están en ese estado de constante ansiedad creyendo de que al saber al futuro su ansiedad desaparecerá, pero eso será algo que tendrán que vivir si no lo entregan y no lo rinden a Dios, porque tristemente la ansiedad no es algo que ocurra solo en un momento. Ocurrirá cada que alguien se afane por el mañana y tenga ese deseo de querer saber qué ocurrirá. Pecamos al querer conocer nuestro futuro como si se tratase de un spoiler de película. Creo que es importante que recordemos desde el Edén que este afán de querer mostrarnos que estamos cumpliendo la voluntad de Dios es simplemente una muestra más de orgullo. El orgullo es lo que originó la caída de Adán en el Edén. Nada de lo que podamos llegar a saber cambiará nuestra naturaleza pecaminosa. Lo único que lo puede cambiar es la obra del Espíritu Santo. Creo que más allá de concentrarnos en el futuro, deberíamos concentrarnos verdaderamente en ser nacidos de nuevo, en entender el Evangelio, en entender por qué hacemos lo que hacemos y por qué lo hacemos. Vuelvo y repito, nada de lo que podamos llegar a saber cambiará nuestra naturaleza pecaminosa, ni mucho menos impedirá que las cosas pasen como solo Dios sabrá que pasarán. Y creo que más allá de simple y sencillamente venir y decirles, bueno, es que la voluntad de Dios y tratar de evadir la pregunta, creo que lo más importante y la respuesta no te la puedo dar aquí en un podcast. La respuesta está en su palabra. Tienes un momento muy puntual ahorita, el cual no conozco. Puede ser que estés en un contexto diferente al mío, en un país diferente al mío, en una edad diferente a la mía. Y eso sea más difícil poder definirlo, pero tú conoces la respuesta. Y es de lo que hemos venido platicando durante este podcast, que es realmente conocer la voluntad de Dios a través de su palabra. Desde cosas tan sencillas como cosas para cuidar tu cuerpo, alimentarte bien, dormir bien, en qué inviertes tu tiempo, qué películas verás en Netflix, o qué videos en YouTube, o qué escucharás en Spotify, eh, o cuánto tiempo permanecerás en Facebook, qué vas a compartir con tus contactos, tu pasatiempo,
leer libros, hacer deporte, componer música, practicar algún instrumento. Desde cosas como esas hasta los amigos con los que te estás reuniendo, la persona con la que tú quieras tener una relación y casarte posteriormente, qué carrera seguir, o yendo más a un plano eclesiástico, ¿qué harás? ¿Qué ministerio vas a tomar? ¿Cómo lo harás? ¿Cómo vas a poder apoyar a tu iglesia local? Creo que todas esas cosas vienen como consecuencia de conocer la voluntad de Dios a través de su palabra, que está más que claro. La palabra de Dios es muy clara en cuestiones de su voluntad, pero lastimosamente muy pocos nos tomamos el tiempo de leerlo y de realmente hacer la voluntad de Dios ya revelada con un corazón arrepentido, con un corazón realmente reconociendo lo que estamos haciendo. Ahora, a manera de conclusión, realmente podemos notar que tenemos 11 meses y medio para poder hacer la voluntad de Dios. Deja de consultar el horóscopo cristiano a través de los pastores que puedan decirte, sí, este es el año de la cosecha, este es el año de... No, escucha la palabra. No respaldes tampoco tus decisiones acerca de lo que quieres hacer con la Biblia. Que la Biblia te haga entender lo que Dios quiere hacer contigo. Y antes de terminar este tiempo, quiero dejarte algunas frases de un libro llamado Haz algo de Kevin DeYoung. Una de las frases dice, Dios quiere que bebamos tan profundamente de las Escrituras que nuestras mentes y corazones sean transformados para que podamos amar lo que Él ama y odiar lo que Él odia. Otra frase dice, muchos de nosotros decimos que nuestra inestabilidad, inconstancia e introspección interminable se deben a que estamos buscando la voluntad de Dios. Como si la indecisión y el andar divagando por la vida cristiana indicaran sensibilidad espiritual. Me gusta esta frase, dice, quisiera que consideráramos que tal vez se nos hace difícil descubrir el plan maravilloso de Dios para nuestra vida porque honestamente a Él no le interesa que sepamos cuál es y tal vez está mal esperar que Él nos lo diga. Y esta última me encanta mucho. Nuestro gran deseo por conocer la voluntad de Dios no suele ser una marca de corazones desesperados por conocer a Dios, sino de mentes desconcertadas con todas las decisiones que hay que tomar. Queridos amigos, gracias por haberse tomado este tiempo para escuchar este pequeño podcast. Ya para terminar, pues quiero desearles un feliz año. Darles gracias también por la espera, por la paciencia que nos han tenido para para poder llevar a cabo este proyecto, para realmente escuchar temas que lastimosamente son muy controversiales hasta cierto punto o tienden a ser algo en lo que muchos cristianos tenemos una opinión muy diferente de los demás. Pero la intención con cada podcast, la intención con cada una de las cosas que estamos haciendo es que realmente conozcamos a Dios, que seamos confrontados y que la vida cristiana que estamos llevando pueda ser la que Él verdaderamente anhela que vivamos. Mi nombre es Obed González y ha sido un gusto para mí poder compartir este tiempo en este podcast y nos vemos hasta la próxima.